Hola, soy Armando Duarte Moller y deseo comentar en esta ocasión el asunto de los recientes cambios en la política energética del gobierno de López Obrador, en lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica. Para preparar este comentario recurrí a diversas fuentes, tales como documentos del Congreso de la Unión, del Gobierno de la República y a estudios académicos. Entremos en materia. Recientemente, el Ejecutivo Federal emitió un decreto que modifica las condiciones prevalecientes hasta entonces en esta materia, lo que ha desatado una nueva ola de protestas, hay que decirlo con todas sus letras, del sector empresarial, que argumenta que dichos cambios ponen en riesgo la inversión privada nacional, pero sobre todo la extranjera, en el sector energético, lo que pone en riesgo la generación de empleos y en general el crecimiento del país. Se presenta así una imagen catastrófica e irracional de esta medida gubernamental, pues, afirman, va directamente en contra del interés nacional. ¿Qué tan cierto es? Veamos. En el análisis de los problemas sociales, y los problemas económicos son uno de ellos, las ciencias sociales parten del principio de que todo fenómeno social es un hecho, es un proceso y no un hecho aislado. Como tal, para comprenderlo hay que estudiarlo en su desarrollo. En el caso de la energía eléctrica, el proceso en México presenta diferentes etapas a lo largo de la historia. Así, durante el Porfiriato, esta actividad estaba en manos del sector privado, aunque hay que reconocerlo, principalmente de capital nacional. Curiosamente, después de la revolución el Estado mexicano se retira del sector y la generación de energía eléctrica recayó mayoritariamente en el capital privado extranjero, al grado de que casi toda la electricidad era generada por dos monopolios extranjeros, uno canadiense y otro norteamericano. En este periodo, la subordinación de las inversiones al principio de rentabilidad, lo más lógico en la inversión privada, que busca ante todo no la satisfacción de una necesidad, en este caso el suministro de energía eléctrica, sino la obtención de ganancias, produjo que solo uno de cada dos hogares mexicanos contaran con el servicio de electricidad. Esto es, una cobertura de apenas el 50%. Esta circunstancia se convirtió en un verdadero lastre para el desarrollo de un país que ya veía la necesidad de impulsar su industrialización, por lo que el gobierno del general Cárdenas da un giro en la política seguida hasta ese momento por el Estado mexicano, aumentando la inversión en el sector eléctrico y creando la Comisión Federal de Electricidad. Seguramente ya tenía en mente el general la necesidad de reducir la dependencia del país respecto de los capitales extranjeros ante un eventual choque de intereses con potencias extranjeras, como efectivamente sucedió años después con la nacionalización del petróleo. No hay duda de que la capacidad de presión y chantaje de las compañías petroleras sobre el gobierno mexicano hubiese sido mucho mayor si éste hubiera dependido solo del suministro de electricidad proporcionado por las compañías extranjeras. Esto pone de relieve la importancia estratégica y geopolítica de asegurar el abasto de insumos tan determinantes para la economía como lo es la energía eléctrica. En esa época, México buscaba un modelo de desarrollo económico independiente en concordancia con el principio de soberanía nacional. Esta medida del gobierno cardenista fue factor determinante junto a otros para que México lograra entre 1940 y 1980 su industrialización y se hiciera posible el llamado milagro mexicano, proceso en el que nuestro país logró tasas de crecimiento económico promedio del 6%, con lo que millones de mexicanos salieron de la pobreza. En 1960, el gobierno de Adolfo López Mateos complementó esta política del Estado mexicano
al nacionalizar la industria eléctrica, es decir, al convertir la generación y distribución de electricidad en una actividad exclusiva del Estado mexicano a través de empresas estatales como la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Con estas medidas, la cobertura aumentó debido a que tanto la Comisión Federal de Electricidad como Luz y Fuerza del Centro, como empresas públicas y a diferencia de las privadas, privilegiaron la satisfacción de las necesidades por encima de la obtención de utilidades. Hoy, el 98% de las familias mexicanas tiene acceso a la electricidad. Pero esto comenzó a cambiar a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, quien, en parte presionado por la crisis de la deuda y en parte por convicción propia y del grupo político al que pertenecía, acepta el apoyo del Fondo Monetario Internacional y las condiciones que éste le impuso, entre ellas reducir la inversión en electricidad y abrir las puertas a la inversión privada en el sector. Así, en 1992, Salinas de Gortari promueve la modificación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que el capital privado pudiese invertir en generación de energía. De ahí a la fecha, la privatización de la industria eléctrica ha sido incontenible. Hoy por hoy, la mitad de la energía que se consume en México es producida por capitales privados. La mayor parte de ellos, capitales extranjeros, y se han concentrado en las llamadas energías limpias, la solar, la eólica y la de origen biológico. El neoliberalismo, pues, nos ha regresado a la época anterior al cardenismo y ha incrementado la vulnerabilidad del Estado mexicano para decidir soberanamente su política económica en virtud de su gran dependencia respecto de capitales extranjeros en lo que al suministro de energía eléctrica se refiere. Ahora sí, estamos en condiciones de apreciar con justicia la actual reforma del sector energético que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. Es, en mi opinión, una reforma que tiene el objetivo de recuperar por parte del Estado mexicano el control de los recursos estratégicos de la nación como base para fortalecer nuestra soberanía. Lo que se busca es que el suministro de electricidad, indispensable para la industria y el bienestar del pueblo, no dependa de intereses privados, mucho menos de aquellos que no son nacionales, y proporcionar al gobierno un amplio margen de maniobra a la hora de decidir sus políticas económicas. Esto evidentemente va en sentido contrario al interés de la oligarquía nacional y de las transnacionales, las cuales han sido las principales beneficiarias del neoliberalismo, como lo demuestra el hecho de que las 33 familias más ricas de México tienen 8 veces más riqueza que 62 millones de familias pobres en México. Ahí está realmente la causa del enojo y la reacción frente al decreto que modifica las reglas en el servicio eléctrico nacional. Es falso que estén preocupados por las energías limpias, por el precio de la electricidad y por el desarrollo del país. En el fondo lo que defienden son sus altísimas tasas de ganancia y su capacidad de influir de manera determinante en las decisiones del gobierno. Ciertamente, el desarrollo de energías limpias es una necesidad ineludible, pero en México su desarrollo ha sido acaparado por el sector privado debido a la caída de la inversión pública en generación de electricidad y su estrategia para lograr la privatización total de este sector estaba basada precisamente en el monopolio de la explotación de las energías limpias. Con el nuevo decreto, eso ya no será posible y el Estado, a la vez que asegurará el suministro de electricidad con su actual infraestructura, invertirá para desarrollar tecnologías limpias en la generación de electricidad para reconvertir sus plantas generadoras. La oligarquía debe entender de una vez por todas que a partir de julio del 2018 la situación ha comenzado a cambiar y ya no serán ellos, esa pequeña minoría, la que va a decidir el futuro del país,
sino que lo harán la mayoría de los mexicanos, como debe ser en una auténtica democracia. Bien harán también la mayoría de los empresarios del país, que son pequeños y medianos empresarios, que les puede ir mejor si se suman al proyecto de transformación del país, que seguir sirviendo de parapeto a una ínfima minoría de ricachones que además, hay que decirlo claramente, no votaron por López Obrador. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.